Ghost Blau presenta Entrevista a un extraterrestre, capítulo 21. Hablemos de la situación del planeta. Los movimientos ecológicos progresan en todo el mundo, pero no es suficiente. ¿Podrías decirme cuál es la situación real hoy? Ante todo te diré que hay un aumento de la agresividad a todos los niveles entre los seres humanos, lo que habréis notado. En cuanto a la salud, los distintos tipos de cáncer y las enfermedades cardiovasculares van en aumento, así como las de tipo nervioso y las del aparato respiratorio. Todo ello sin hablar de la agricultura y la ganadería, que están resultando muy afectadas. ¿Y es cierto que se está produciendo un significativo y preocupante cambio de la inclinación del eje terrestre? El aspecto más importante de la rotación de la Tierra sobre su eje es que produce una fuerza centrífuga en la superficie que mueve los continentes y modifica, por tanto, los aspectos hidrográficos y orográficos de vuestro planeta. Según profundizamos en la corteza terrestre, la fuerza centrífuga es menor, hasta llegar a cero en su punto central geométrico. Las masas líquidas que se polarizan en el sur, al encontrar fisuras en los diferentes estratos geológicos, con lo que la Tierra ha adquirido un movimiento suplementario de basculación sobre el eje en la parte sur. Así, la descompensación geológica es cada vez mayor, además de la progresiva derivación del eje. Estamos investigando para ver si hay alguna posibilidad de extraer ese material y evitar que la Tierra explote como consecuencia de la filtración masiva de los mares a través de las fallas. Pero es una ardua tarea que no sabemos si podremos realizar. Otra alternativa es intentar que se produzcan nuevos volcanes en la zona antártica. Los trabajos efectuados últimamente en el hemisferio sur de la Tierra están dando resultados positivos, gracias al desarrollo de una tecnología que desintegra el magma sin posterior reacción telúrica. Pero debo advertir que el porvenir de los habitantes de la Tierra está sujeto a que no se sigan produciendo explosiones atómicas subterráneas. De lo contrario, quizá no tengamos tiempo de preparar el terreno. ¿Influyen las explosiones nucleares en la inclinación del eje de la Tierra? Sin ninguna duda. Las continuas explosiones nucleares en el subsuelo hacen que las masas líquidas se trasladen de sitio, imprimiendo una inercia suplementaria a la rotación, que al no ser compensada por la atracción solar, desvía el eje de la Tierra a un plano vertical con respecto al Sol. Lo que por otra parte se ve agravado por el actual desplazamiento de los continentes, que con esta inercia suplementaria irán derivando, unos más rápidamente, otros más lentamente, con lo que se puede llegar a producir graves hundimientos parciales y la quebradura de fallas. Todo esto puede originar, además, el deshielo de los actuales polos. Los países que tengan volcanes serán más propensos a sufrir las consecuencias de estos cambios geológicos, lo que es normal si tenemos en cuenta el principio físico de salida de gases por el punto de menor resistencia. Pero la derivación continental de América del Sur, que aunque sea la más significativa, no es un hecho aislado, sino que al estar toda la Tierra unida en su base, ocurrirá igualmente en otros sitios. Las islas del Japón, la Polinesia, la Melanesia, Nueva Zelanda y Filipinas corren el riesgo de hundirse. Los últimos datos publicados aquí señalan que ni el problema de la capa de ozono es, en realidad, tan importante, ni el efecto invernadero tan grave como se nos había hecho creer. Aunque lo cierto es que los estudios de los diferentes investigadores son bastante contradictorios. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Más del 50% del problema de la capa de ozono viene originado por las alteraciones geomagnéticas de los polos, especialmente del polo sur, producidas por la acumulación de escorias derivadas de la combustión interna del planeta. Estas escorias tienen un gran componente de hierro, que está siendo imantado fuertemente por los polos,
lo que provoca alteraciones en el geomagnetismo terrestre, alteraciones que obviamente afectan a la capa de ozono al ver modificada su estructura molecular, perdiendo un electrón y convirtiéndose en oxígeno, que en un muy alto porcentaje sale al espacio exterior. El otro 50% del problema está en las emisiones de CFCs, de plomo, de mercurio y de CO2. ¿Y el efecto invernadero está ocasionado sobre todo por las emisiones de CO2 o hay otras causas? Básicamente es por las emisiones de CO2. ¿Y hasta qué punto es grave el deterioro de la Tierra? Hasta el punto de que si los gobiernos de todo el mundo no adoptan medidas urgentes, puede ocurrir una enorme catástrofe a la que se llegaría no de manera súbita, sino paulatina. La Tierra irá degenerándose más y más hasta que diga basta, y entonces, os lo aseguro, morirán muchos millones de personas. ¿Vuestras extrapolaciones de futuro indican si es probable que eso suceda? Como los gobiernos no tomen cartas inmediatamente en el asunto, sí. Bien. Al comienzo de esta entrevista dijiste que me hablarías del salto evolutivo que le espera a la Tierra. ¿Es esa la razón de que lleves 19 años en permanente contacto con los miembros del grupo? La razón por la que estoy en comunicación con el grupo es porque forma parte de un vasto plan de acción, tendente a ayudar a los hombres de la Tierra a superar sin traumas la frontera existente entre dos eras, la de Piscis y la de Acuario. El plan que en su día se estableció proponía la comunicación con varios millares de personas en todo el mundo que tuvieran la posibilidad de difundir los mensajes que recibieran, una vez analizados, tamizados y asumidos. Y he de añadir que a veces, como somos humanos, nos equivocamos y trabajamos con personas inadecuadas para esa labor, pero enseguida rectificamos, aunque ellas continúen diciendo que siguen estando en contacto, como por ejemplo Eugenio Siragusa. ¿Y cuál es la razón de ese plan? El plan, que con el nombre de Proyecto Humanidad se puso en marcha alrededor de 1873 por el Consejo de la Confederación y de cuya coordinación se encargó un maestro 4.7, tiene por objeto primordial ayudar a los seres humanos de la Tierra a afrontar el salto evolutivo que supone pasar de un nivel a otro, es decir, del nivel 4.3 al 4.4, y ese momento, para los hombres de la Tierra, está ya muy cercano en el tiempo. ¿Cuán cerca? Faltan entre 4 y 10 años a lo sumo. ¿Ese salto es individual o colectivo? Y por cierto, ¿exige una especie de purga final como se ha predicho en tantas profecías? Suelen ser colectivos, pero no de toda la humanidad planetaria. Quiero decir que normalmente son muchos los seres que trascienden de esta etapa y por eso son colectivos, pero también hay muchos otros que no trascienden. Por eso no se puede hablar de que se pasa a la siguiente etapa de forma generalizada. Esto suele ocurrir en todos los saltos evolutivos, aunque cada vez el número de los que no pasan es menor. En vuestro caso, en esta ocasión, serán millones los que pasen, pero también serán millones los que no pasen, sencillamente porque están muy a gusto con su actual situación. ¿El salto evolutivo viene determinado por alguna razón cósmica? Quiero decir que si coincide en el tiempo con algún fin de ciclo previsible. Sí. La Tierra está terminando de cubrir un ciclo aproximado de 25.000 años, que es el tiempo que tarda vuestro sistema solar en completar una órbita alrededor de la estrella Alción, perteneciente al grupo de las Pléyades, en la constelación del Toro. Se trata de una estrella que no tiene planetas en su órbita y que por tanto no tiene civilizaciones humanas, aunque he de decir que en ella habitan quintas, es decir, seres de quinta dimensión. Pues bien, Alción posee un anillo energético de alta vibración que una vez cada 25.000 años atraviesa perpendicularmente la órbita por la que pasa vuestro sistema solar.
que se ve por ello afectado en su trayectoria en 2 ocasiones, a la ida y a la vuelta. La incidencia de esta radiación sobre la Tierra dura en cada ocasión 2000 años, considerándose ambas épocas de luz. También afecta de forma positiva a los seres vivos, especialmente al ser humano, que en esos periodos ve aumentadas sus facultades mentales, energéticas y físicas, favoreciéndose el desarrollo de las glándulas pineal y pituitaria, y despertando capacidades consideradas hoy por vosotros paranormales, como la clarividencia, la clariaudiencia y la comunicación con planos superiores de consciencia. Además, la energía astral ve aumentada su tasa vibratoria, lo que permite tener un cuerpo físico más potente y armónico, todo lo cual será fruto de un cambio en la cadena genética del ser humano terrestre, cuyo exponente más evidente será el operado en las células nerviosas y sobre todo en centros neurálgicos como el cerebro y el hígado. Ahora bien, para ello será necesario que cada persona abra los canales correspondientes, apertura que se consigue con la armonización integral, con el pensamiento positivo y con la aplicación real en la existencia diaria de una forma de vida tendente a la unión y no a la separación. En definitiva, con una actitud ante la vida y ante uno mismo que haga que todo lo que nos rodea y lo que sentimos vibre al unísono. Por supuesto, quien no vibre en ese sentido no podrá dar el salto evolutivo. Y es que todo esto se traducirá en una modificación del ADN. ¿Del ADN? ¿Y si no hay cambio genético en el cuerpo físico, no hay posibilidad de dar el salto? Pues, ¿qué pasaría entonces con quienes en ese momento no están encarnados? ¿Quedarían exentos de esa posibilidad? No. Hay que tener en cuenta que la modificación del ADN en el físico se produce después de que haya tenido previamente lugar tanto en el plano mental como en el etérico. Por consiguiente, no es necesario estar físicamente vivo. ¿Y cuándo empezó a entrar la Tierra en el campo de influencia del anillo de Alción? En 1959. ¿Quiere eso decir que estamos ya en la denominada Era de Acuario? Desde un punto de vista exclusivamente cronológico, lo que se conoce como Era de Acuario comenzó el 15 de agosto de 1987. De forma efectiva, real, la verdad es que aún no. Y en ese caso, ¿para cuándo está previsto el próximo salto evolutivo? Es decir, ¿cuánto falta para que comience una nueva época de luz de 2000 años? Las extrapolaciones para que ese momento tenga lugar apuntan hacia el año 2025. Queda por tanto muy poco tiempo, justo el necesario para cambiar unos esquemas mentales que han estado inmersos en miles de años de oscuridad. Pero, ¿por qué en una fecha tan concreta como esa? ¿No has dicho que son periodos que duran 2000 años? Porque es además el momento en el que un gigantesco planeta, el H3, que ya mencionaba San Juan en el Apocalipsis con el nombre de Ajenjo y otros muchos con el nombre de Orcóbulus, y del que te hablé casi al principio de nuestra charla, pasará a escasa distancia de la Tierra y la afectará de manera tan brutal que la catástrofe planetaria puede hacer desaparecer toda la vida de vuestro mundo. Se trata de un gigantesco planeta frío, unas 3200 veces más grande que la Tierra, y que ya ha invadido en otras 2 ocasiones vuestro sistema solar. Su denominación cósmica, como también dije, es H3. Pero, si recuerdo bien, me dijiste que el H3, u Orcóbulus, ya pasó cerca de la Tierra hace 240 millones de años. ¿O es que pasa cíclicamente cada cierto tiempo? En efecto, visita vuestro sistema solar cada 100 millones de años, aproximadamente, tiempo que ha transcurrido desde que pasó la segunda y última vez que lo hizo. Pero,
En tal caso, entre la primera y la segunda ocasión transcurrieron 140 millones de años, aunque ahora se acerque de nuevo unos 100 millones después. Su paso habitual se produce cada 100 millones de años, lo que ocurre que en ocasiones, como en el que comentas, su trayectoria puede verse afectada por otros soles y quedar temporalmente atrapado en alguna órbita. ¿Y puedo saber a qué velocidad se acerca esta vez? La velocidad de salida del Orcóbulus fue en su día de 180.000 kilómetros por segundo, pero hay que tener en cuenta que entonces solo era una chispa telúrica de protones. Luego, a medida que se ha ido compensando con cargas negativas en su periplo, la velocidad fue disminuyendo considerablemente. En estos momentos es solo de unos 235 kilómetros por segundo. ¿Y dices que puede hacer desaparecer toda la vida humana del planeta? Si la catástrofe finalmente se produce, sí. Claro que la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia se encargaría de rescatar a algunos millones de personas para preservar a la raza humana, llevándoles a vivir a otros planetas hasta que la Tierra se regenerara de nuevo y pudieran volver a habitarla. ¿Y a los demás habitantes del planeta se les dejaría morir sin más? Debéis aprender a comprender que la muerte no existe, tal como muchos la entienden. El espíritu es inmortal, por tanto, ningún ser humano desaparecería en realidad. Sencillamente tendrían que encarnar en otro momento y tal vez en otros planetas. Lo que sucede es que cada espíritu encarnaría en un mundo cuya humanidad esté acorde con su grado de evolución. En cuanto a los espíritus cuyo grado de evolución es el adecuado para acceder a una humanidad 4.4 y desencarnen porque no sean evacuados, volverían a reencarnar en el futuro, bien en el planeta a donde se traslade a quienes se rescate físicamente, bien en la propia Tierra, una vez ésta se haya regenerado. Claro que me podrías preguntar sobre el tiempo necesario que tendrían que esperar para poder hacerlo, y la respuesta es simple: el tiempo en el otro plano no tiene relación alguna con el concepto que de él tenéis en la Tierra. ¿Y por qué has dicho antes si la catástrofe finalmente se produce? ¿Es que hay manera de evitarla? El hombre de la Tierra tiene en sus manos la capacidad para cambiar el rumbo de los acontecimientos, si no de todos, sí de bastantes. Y esta es una verdad que en todos los ámbitos de la vida se aprende por dolor o por comprensión. Pero, ¿cómo se podría evitar que el Orcóbulus pasara cerca de la Tierra? No termino de entenderlo. Es sencillo. Solo hace falta que los hombres de la Tierra, en conjunto, se hagan merecedores de ingresar en la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia. Y eso depende de que en los escasos años que os quedan seáis capaces de tomar conciencia de la lamentable situación de vuestro mundo, del deterioro ecológico al que estáis sometiendo al planeta, del egoísmo e insolidaridad que subyace en vuestras sociedades, del comportamiento tan poco ético que guía vuestras vidas, de la inmoralidad que supone quitar la vida a otros seres humanos argumentando razones políticas, económicas o religiosas, o por no extenderme más de las absurdas y trasnochadas pugnas nacionalistas. Las fronteras nacionales son un invento que solo existen en las mentes de quienes las crean y las imponen luego a sus conciudadanos. Para que lo entendáis claramente, para entrar a formar parte de la Confederación, la Tierra en su conjunto debe estar representada por una única delegación. ¿Y cómo va a ser eso posible con vuestra división actual? Esta entrevista no finaliza aquí. Iremos publicando el resto de la entrevista a Genome con regularidad. Irás encontrando los enlaces abajo, en la descripción. Si este vídeo te gustó, hazle clic a me gusta y suscríbete a este canal para informarte cuando publico nuevos vídeos. Abajo en la descripción encontrarás enlaces que pueden ser de tu interés.